Listo. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez en su vida han visto esto o tenían conocimiento de este organismo. Es muy importante, se llama la ameba. Las amibas o amebas generan una enfermedad que se llama así, amibiasis. ¿Sí? Cuando uno no lava las frutas, cuando no lava bien las verduras, pues uno se puede comer esto. No son hongos. ¿Listo? Y de ahí viene, esto pertenece al reino protista, ¿sí? Que la mayoría de estos amigos son organismos eucariotas unicelulares, es decir, que tienen núcleo, pero son unicelulares en su gran mayoría. Y los mayores representantes son las algas. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos algas de muchos tipos, pero muchísimos. ¿Sí? ¿Del cuerpo? De muchos tipos, digamos. Por ejemplo, estas son las algas más conocidas para nosotros. Más o menos las que son como estas. Las de Nemo, no, pero la donde duerme Nemo no es un alga, ¿no? Eso es un animal. Entonces, vean, la mayoría de algas conocidas para nosotros son estas. Nosotros antes creíamos que las algas eran plantas, pero no lo son, porque pertenecen a otro reino, el reino protista. ¿Qué diferencia tiene con las plantas? Que las plantas sí forman tejidos. Es decir, cuando usted ve un árbol o el pasto, etcétera, usted puede ver que hay varias cositas como especializadas, que tiene hojas, que tiene tallo, ¿cierto? Que tiene raíces, diferenciación de órganos. En estos no hay órganos. Son agrupaciones de células que formaron una colonia. Eso es una colonia. ¿Listo? ¿Cómo? Sí. O sea, es un tipo de célula que se unió y empezó a crecer y formó las algas. ¿Cómo? Hay algunas. Por ejemplo, me preguntaba acá Miguel que si las algas son comestibles. Sí. Por ejemplo, si a ustedes les gusta el sushi tipo maki, ¿y lo han probado? No me acuerdo cuál es. Miren, sí hay varios tipos de sushi. Acá están los dos. Sí me gusta el chicharrón. Si es redondito, ese se llama maki. Este no me acuerdo cómo se llama, el que tiene el pedazo de pescado acá arriba. Este es un tipo de maki. Así se llama maki. Y Ay, sí, esos son los ricos. es un alga. ¿Sí? Es alga. Que recubre, esa es un alga. Ustedes saben que los asiáticos comen de todo, o sea, pero de todo es literalmente. Entonces, Oh, claro. entonces, para hacer este tipo de sushi, usan un alga que es la que la recubre. Entonces, sí, nosotros podemos comer de todo. Los humanos comemos prácticamente de todos los reinos de la naturaleza, ¿no? Entonces, las algas que están acá, miren acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Las algas que están acá. ¿Qué es ese montón de pestañas? ¿Cómo? ¿Qué es ese montón de pestañas? Papi, lo que es. Entonces, vean, los protistas se dividieron en una pequeña parte que son las algas. Y a raíz de las algas nació el reino plante. Porque la A, E en latín se pronuncia como una E normalita. ¿Sí? El reino plante. ¿Listo? Ahora, acá es donde nos vamos a concentrar inicialmente. Reproducción en las plantas. Entonces, las plantas van a tener varias características importantes. ¿Listo? Lo primero es que las plantas ya son organismos, ¿cierto? Eh, pluricelulares, pero que forman órganos y tejidos. ¿Listo? O sea, forman órganos y tejidos exageradamente especializados, pero muy, muy, muy especializados. Pero las plantas pueden ser muy diversas también. ¿Listo? Entonces va a tener varias partes específicas una planta. ¿Qué partes tiene una planta? Bueno, no todas tienen troncos, pero todas sí tienen tallo, raíz, hojas.
No, no todas producen frutos ni semillas ni nada. No todas producen flores. Ya te- No todas producen polen. ¿Listo? Pues eso, todos los seres vivos tienen. Gracias por eso. Íbamos bien ahorita. Entonces, el reino, ¿cierto? Plante es un reino que obviamente las plantas se mueven. Sí. Sí. Eso es un movimiento. Ahora, no les queda un poco más difícil desplazarse por sus propios mecanismos. Para desplazarse, usan el viento, usan los ríos, etcétera, y principalmente por semillas. Pero algo importante, todos los seres vivos tenemos movimiento. Eso es algo muy importante, ¿listo? Así un árbol parezca quieto, pues ese árbol, digamos, si nosotros vemos ese árbol que está acá afuera, si ustedes los que están en la casa ven alguna planta que tenga por allí, eh, empezó a germinar y empezó a crecer. Y eso ya es un movimiento. Todos los seres vivos tenemos movimientos, así sea de crecimiento nomás. ¿Listo? Bien. Entonces, las plantas van a tener unos sistemas de transporte de sustancias, van a tener raíces, van a tener tallo, van a tener hojas, que las hojas es uno de los órganos más importantes de las plantas porque las hojas son el órgano que se encarga de las hojas, de que se encargan las hojas de hacer fotosíntesis. O sea, es el órgano que produce glucosa. ¿Listo? Ahora, la glucosa no se queda allí nomás. O sea, la glucosa no se queda en las hojas, sino que cuando se produce la glucosa, viaja en el resto de la planta, ¿listo? Por un conducto, ¿sí? Un conducto del sistema circulatorio de la planta, que se va a llamar el floema, ¿listo? Y entonces el floema va a transportar algo que se va a llamar la savia elaborada. Así se llama, savia elaborada. Entonces, el floema, a ver, busquemos acá. Floema. Pasados que ordenaste tu papeleo anoche. Pues veamos esto rápidamente. Es un conducto, ¿listo? Que lo que va a transportar es glucosa, el floema. El floema lo que va a transportar es pura y física glucosa. ¿Estamos? ¿Está bien? Bueno, pues sí, todos los productos de la fotosíntesis, principalmente la glucosa, también puede transportar oxígeno. También puede transportar oxígeno. ¿Listo? Y eso va, y el problema va de las hojas al resto de la planta. ¿Listo? De las hojas al resto de la planta va el floema. Y hay otro conducto que se llama el xilema. Y el xilema, ahora sí, transporta algo que se llama la savia bruta. Así como suena. La savia bruta. La savia bruta es, digamos que, una sustancia en la cual hay agua, hay sales, minerales que absorbe desde las raíces y lo envía al resto del cuerpo de la planta. Bruta, así, bruta. La savia bruta, o sea. Eso es lo que transporta es savia bruta y... ¿Cómo? Sí, principalmente. Y va por el floema. ¿Listo? ¿La savia bruta qué? ¿Qué son? ¿Qué es la savia bruta? Es agua, sales y minerales que están en el suelo
y los absorbe por las raíces. Bueno, digamos que Uy, ¿por qué se dice savia bruta? son vitaminas y nutrientes muy importantes. Dime, Juan José. ¿Por qué se dice savia bruta? Bueno, me tocaría, me imagino yo que debe ser por la contextura de que no es ningún ser vivo, supongo yo, pero tocaría ver la etimología de la palabra porque no sé el primero que la descubrió porque le habrá puesto así, pero me imagino que debe ser por la cantidad de minerales, ¿sí? O sea, cuando nosotros en química hablamos, digamos, de una pureza de minerales, se suele hablar de sustancias brutas, ¿sí? O sea, que son, que no tienen, digamos, seres vivos, pues, dentro de ellos. Pero pues es una suposición mía, tocaría ver el origen de la palabra del primero que le puso el nombre, porque no sé por qué le habrá puesto así, habrá que verla. Entonces, el xilema va a transportar la savia bruta, ¿listo? De las raíces al resto de la planta. Y el floema va a transportar savia elaborada, o sea, glucosa, desde las hojas hacia el resto de la planta. Sin embargo, la glucosa del floema se puede acumular como una reserva. ¿En dónde creen ustedes que se puede acumular esa glucosa de reserva? ¿En dónde creen ustedes? Listo. En el tallo es una parte donde se acumula. ¿Por qué en el tallo? Pues porque en el tallo se articulan las otras ramas. ¿Cómo se ¿Sí? llama la glucosa? Reserva. ¿Cómo? ¿Cómo se podría qué? La glucosa está en una Se reserva. almacena. ¿Sí? En nuestro cuerpo, en los animales, sobre todo en los vertebrados, nosotros también almacenamos glucosa, pero la almacenamos en forma de grasa. Cuando nosotros tenemos gorditos y grasas y cosas así, es que nuestro cuerpo está almacenando esa energía en forma de grasa, la guarda para una emergencia en el cuerpo. En el caso de las plantas, en el tronco y en las raíces, ¿sí? O en el tallo también y las raíces, es donde se va a almacenar la glucosa. Y eso va a ser muy importante. Si ustedes miran, la mayoría de las bebidas alcohólicas, por no decir que todas, son destilados de plantas. ¿Sí? Aguardiente, sale de la caña de azúcar. ¿Sí? Demoler el tallo de la caña de azúcar, que es una energía de forma de reserva. La cerveza puede salir de la malta, de la cebada, del lúpulo, ¿sí? Que son plantas, entonces cogen el tallo y las procesan. El vodka sale de las papas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, ojo con esto. Sí, el vodka sale, lo hacen con papas. El tequila lo hacen con una planta muy parecida a la sábila, que se llama, ajá, que se llama agave. Así se llama esa planta del tequila. Por ejemplo, el ron, que es un trago muy latinoamericano, muy centroamericano sobre todo, ¿sí? Se produce con muchas destilados de muchas plantas y hierbas aromáticas. Ese es el ron. Entonces miren que la mayoría de licores en este proceso de fermentación lo que aprovechan es la glucosa de estas plantas para generar alcohol. ¿Listo? Eso es lo que hacen con esos procesos. Pero es porque las plantas pueden producir glucosa, es decir, hacen fotosíntesis. Bueno, no es que solo le eche agua, eso se llama, eso es una bebida muy característica sobre todo de Cuba, de República Dominicana, y es un tipo de ron específico que se llama mamajuana, así se llama ese ron. Y lo que hace es que tienes las hierbas ahí, y eso dura años y años y años y años y años, y lo que hay es que recargarlo con un poquito de agua, se fermenta, pero también hay que echarle a poquitos más ron, de a poquitos. Y eso es una tradición, digamos, el vino viene de las uvas, ¿sí? Aunque bueno, se puede hacer vino con fresas, con uvas también, con uvas, con moras, perdón. ¿Qué pasa con el vinagre? El vinagre, bueno, lo que pasa es que el vinagre sí se puede conseguir con otros métodos. El vinagre no es un alcohol, es un ácido, ¿sí? Los principales creadores del vinagre son las hormigas. Las hormigas pueden crear vinagre, ¿sí? Ácido acético y también pueden crear otro que se llama ácido fórmico.
¿Cómo sé qué? Bueno, para estos tipos de vinos o champañas que tienen muchas burbujas, es porque les aumentan la cantidad de bacterias para hacer fermentación. Entonces empiezan a fermentar más rápido y ese es el proceso que uno ve de burbujeo. ¿Sí? Están liberando dióxido de carbono. Es lo que pasa. ¿Listo? Entonces, volviendo acá, mis amores, vamos a ver rápidamente cuáles son los tipos de plantas que existen. ¿Listo? Eso es lo que yo había visto, no sé. Las plantas se pueden dividir básicamente en dos grupos. Las plantas que pueden producir o que tienen la capacidad de producir flores y las plantas que no tienen la capacidad de producir flores. ¿Listo? Las que son plantas sin flor no se van a reproducir por semillas, sino que se van a reproducir por esporas. ¿Listo? ¿Qué son las esporas? Son fragmentos de células, ¿sí?, que salen volando en el viento y cuando llegan tienen la capacidad de crear otra planta. ¿Listo? Y nos ponen acá ejemplos, como los helechos, las pteriófitas que también se llaman. Los helechos, ¿listo? ¿Sí conocen los helechos? Sí, obvio, sí. Yes, claro que yes. Sin embargo, pues busquemos porque no falta que alguien no diga y no sepa cuál es. Listo, vean, estos son los helechos. ¿Listo? Estos son los soros, se llaman, estas bolitas de acá se llaman soros. Y son las esporas. Entonces, cuando ustedes a veces ven helechos, en una parte está normal la hojita y por debajo tiene unos punticos café. Y usted si los coge y los mueve, lo que está haciendo es ayudar a dispersar ese helecho. Con eso se reproduce. ¿Listo? Bien. Musgos. Obviamente, la mayoría de nosotros, creería yo, conocemos los musgos, ¿no? Si han ido al campo. Acá en Bogotá, obviamente, es muy difícil ver musgo, pero sin embargo, uno logra ver en algunas paredes de algunos edificios. Se ve como una pequeña capa verde. Pero obviamente es muy diferente a cuando uno va a un páramo o a un bosque. ¿Listo? Entonces los musgos se ven básicamente así. ¿Listo? ¿Listo? Sí, claro. En los ríos, por ejemplo. Digamos que los musgos o los briófitos también le llaman así, nombre científico. Pero, bueno, en cristales o agua de colores. Algas. No son plantas, son algas. Recuerda que las algas no pertenecen al reino vegetal. Sí. Hola, amiga. La liceo. ¿Angélica? Sí. Entonces, mire, estas son algas. Así. Recuerde que las algas no son plantas, no pertenecen al reino vegetal, sino al reino. Muy bien, protista. ¿Qué no entiendes? No, principalmente es por la variedad que tienen las algas. Ahora, ¿de qué depende que una alga tenga cierto tipo de colores? Las algas tienen más colores que la mayoría de plantas. Las plantas suelen ser verdes. Bueno, reflejan el color verde. Pero las algas, si ellas no tienen cloroplastos como tal, las algas no tienen cloroplastos, sino tienen algo que se llaman cromoplastos. Así se llama, cromoplastos. Y entonces eso hace que ellas cambien mucho de color, las algas. Entonces pueden en un momento, digamos en cañocristales, cromo. O sea, las algas no tienen cloroplastos, tienen cromoplastos. ¿Eso qué quiere decir? Que estas algas pueden absorber la luz dependiendo del tipo de hora, dependiendo del tipo de día del año, la inclinación del planeta.
¿sí? Y eso hace que cambien de color. Entonces, digamos, cuando tú dices que no entiendo qué pasa, no es que digamos, si tú te quedas durante el día y esta alga tú la ves así como rojiza, durante todo el día la vas a ver así. Pero si tú vuelves en otra época del año, no sé, digamos, fuiste en marzo y volviste, no sé, en agosto. Entonces puede pasar que esa alga que tuviste como rojiza, ahorita esté amarilla, esté un poco verde, esté, bueno, cambia. Esto, cada cuánto cambia de color. Bueno, eso depende del tipo de alga que estamos hablando. Hay unas que se mantienen así todo el año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues la luz acá es muy buena y se puede mantener durante mucho tiempo. ¿Listo? ¡Schneider! ¿Las qué? No, no, en el reino vegetal sí tenemos cloroplastos. Ahora, cuando nosotros hablamos de verduras, por ejemplo, como la auyama, ¿cierto? O como otro tipo de verduras que puedan tener una coloración parecida, no tienen cromoplastos porque ellas no hacen fotosíntesis. O sea, digamos, la auyama como tal no hace fotosíntesis. Pero sí va a ser muy importante ese amarillo porque va a tener unas cosas que se llaman beta-carotenos, así se llaman. Ahora, los beta-carotenos previenen el cáncer. Previenen el cáncer. Mejor dicho, no es, digamos, no podría ser una medicina porque la medicina es para cuando ya alguien quiere algo y lo cura. Pero sí, nosotros todos deberíamos tener una muy buena dieta. Por ejemplo, las verduras que son rojas, amarillas, y naranja, como la remolacha y la auyama. Una delicia, ¿no? Sí. O sea, a mí sí me gusta muchísimo también. La remolacha es una cosa, pero sabrosa. Entonces, imagínense que la remolacha tiene tanta cantidad de beta-carotenos que usted se acuerda a los 2, 3 días que comió remolacha. Sí. Digamos, bueno, nosotros no solemos comer pues la remolacha en otras cosas que no sean ensalada, acá en Colombia. O sea, la mayoría de veces que comemos remolacha suele ser en ensalada. Pero, digamos, se puede hacer en jugos, la suelen hacer en jugos. Digamos, hay un jugo muy bueno, sobre todo para personas que son propensas que sufren o que son propensas a sufrir de cáncer, por ejemplo. Les hace jugo con zanahoria, con algún cítrico, puede ser naranja o limón, y con remolacha. Estas sustancias no solo previenen el cáncer porque sí, sino como tienen beta-carotenos, que es lo que le da ese color rojizo, lo que hace es captar sustancias ácidas que puedan dañar las células y generar cáncer. Es muy bueno. Pero las algas. Exacto. Entonces, ¿qué vendría a tener? Bueno, no, es que eso ya es animal. O sea, ahorita estamos hablando de reino vegetal, ¿sí? Que es totalmente diferente. Recuerda que uno de los principales cambios para que entendamos eso es que las plantas, además de tener membrana celular, tienen pared celular. Por eso son tan duras las verduras. Son duras porque tienen pared celular. Los animales no tenemos pared celular, solo tenemos membrana, por eso somos tan blanditos. Así sea un cucarrón, también tiene membrana celular. Así sea un reptil como el camaleón, también tiene membrana celular, no tiene pared celular. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es una forma adaptativa y lo que hace es poner duras las escamas para cuando les llegue el sol, cambia el color. Cómo le llega la luz, cómo refleja la luz. Es re interesante. No, tampoco. Bueno, nosotros a veces nos confundimos mucho con algunas plantas. Ahorita voy con plantas que tengan flor. ¿Listo? Termino de explicar eso. Porque nosotros nos confundimos muchísimo con la familia Asterácea. Se llama eso. Se las voy a mostrar rápidamente y ya se las explico.
Entonces van a decir, la familia Asterácea es este tipo de flor de plantas, ¿sí? Esto no es una flor, ¿listo? Las flores reales, ¿dónde están? Acá, miren acá. Estas son flores, son muchas flores. Esto de acá no son pétalos, hojas. Estos son hojas modificadas. Ahora, si ustedes miran en estas asteráceas, son muy fáciles de reconocer. ¿Por qué las asteráceas? Porque tienen hojas alrededor y en el centro tienen todas las florecitas agrupadas, como el girasol, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el girasol como tal no es una flor, sino tiene muchas flores. Todo eso café que está en el centro son muchas flores. ¿Cómo? No, no, las semillas de girasol, por ejemplo, son re grandes, son respecto. Ahora, ustedes han visto, obviamente, todos hemos sido chiquillos y hemos jugado con cipselas, por supuesto. Cipselas. Yo le decía a una amiga sobre, no a un amigo, yo le decía a una amiga o un amigo sobre y hacía así. Entonces, este amarillo es el diente de león. Y este blanquito es el mismo. Solo que este blanquito ya fue fecundado, es decir, cada una de sus flores ya tiene semilla. Esa es la semilla. Entonces, cuando usted la sopla, salen miles de cositas volando. Lo que usted está haciendo inconscientemente es ayudar a reproducir esa planta. Porque cuando ella caiga al piso, tiene una semilla y va a dar origen a más dientes de león. ¿Comprendes, Méndez? Bueno, eso es muy difícil para que una planta crezca. Para que una planta crezca dentro de un cuerpo humano es muy complicado porque las condiciones no están dadas para eso. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos... Sin embargo, la vida es extraordinaria. Los seres vivos son extraordinarios. En algún momento, creo que fue en Estados Unidos, imagínense esa situación. Un mancito se puso a jugar con guitarras, o sea, con arvejas. Y entonces el man se acostó en la cama y empezó a soplar una arvejita para sostener. Y entonces el man como que abrió la boca y el man se ahogó. Y el man se ahogó con la arvejita y el man como que sintió que pasó la arvejita y ya. Al paso de algunas semanas, el man empezó a sentir como molestias, así como en el pecho y qué tan. Cuando le hicieron una radiografía, la arvejita ya había germinado en un pulmón. Que matan de malas. De manes tan de malas que parece de octavo. Véanlo. Ah, no. Y la arvejita ya había germinado en un pulmón. Obviamente, ¿le iba a crecer un árbol? No. No, porque pues llegaba a un punto donde obviamente ya no va a tener los dientes necesarios. No, digamos, fotosíntesis, nada, muy oscuro. Pero miren que le alcanzó a germinar. ¿Qué es germinar? Cuando una semilla brota la raíz. Cuando ya sale raíz, que es toda chiquitica y eso, y empieza a crecer, ahí eso le llamamos germinación. ¿Listo? Entonces al man le alcanzó a germinar eso. Le tuvieron que hacer obviamente una cirugía. Todo por ponerse, ya saben, no jugar con arvejas. O sea, que man tan de malas. O sea. Que una abuela también le germinó una planta en el pulmón. ¿Se conoce a abuelo? Acá se ve sin Instagram. No. Eso. He usado algunas frutas de chocolate. Y soy las asesinas. Ahora la rico. ¿Y se ahogó? Ah, sí, sí, Pues no se murió, No se murió, pero no faltaron las risas. Dice.
Bueno, bueno, miren, esto es una cipsela, un dibujo de una cipsela, la que ustedes soplan. Entonces tiene acá la parte de arriba que salen como pelitos para que pueda volar y abajo está el fruto, o sea, la semilla. Miren ¿Qué se hace con las cáscara todas y croquetas de las ¿Esta? ¿En esta? Cuando tú soplas. Sí, y ya solo el pan. Bueno, generalmente, pues ya muere. ¿Por qué? No porque no pueda volver a florecer, no, sino porque como uno la arranca para soplarla, pues si ya la arrancas, vea. ¿Sí? Sí, porque tú la estás arrancando, pero igual eso a la planta te beneficia mucho. ¿Por qué? Porque tú inconscientemente la estás soplando, se la estás metiendo en la boca a alguien para molestar, y esa persona va a hacer como... Y después le va a salir acá un diente de león en el pulmón. Pero eso está ayudando a la planta a dispersarse, o sea, a que se reproduzca, sin tú darte cuenta. O sea, mira la adaptación que tuvo la planta tan importante, que hasta el humano, sin darse cuenta, ayuda a reproducirlo inconscientemente. Pues vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué le pusieron el nombre del girasol al girasol? Porque girasol es Obvio. ¿Sí lo has visto? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Por ejemplo, cuando ustedes no han ido al campo, sí, ¿no han visto campos de girasoles? Nunca en su vida. Los girasoles, cuando es de noche, suelen estar agachados, ¿sí? Como mirando hacia el piso. Cuando llega la luz, se levantan y durante el día empiezan a estar de frente al sol. Siempre están mirando. Por eso le pusieron girasol. O sea, qué creatividad. Decir, no, pues es que voy a hacer una planta que gira con el sol. ¿Cómo le ponemos, mano? ¿Cómo le ponemos? A ver, Paco, dígame el nombre. Ya sé. Girasol. De ahí el nombre. Sí, es una planta que siempre va a estar con su cara hacia el sol. Y cuando anochece, vuelve otra vez porque ya no hay luz. ¿Listo? Listo. Entonces, todas estas se llaman asteráceas. ¿Listo? ¿Conocen la manzanilla? Sí, para hacer hierbas aromáticas, eso también es una asterácea. Es decir, todas esas plantas que tienen esta forma, o sea, que tienen como muchos punticos acá, y alrededor tienen estas hojitas, se llaman asteráceas. Ahora, vuelvo y digo, estas plantas, estas cosas de acá, no son pétalos. Estos son hojas. ¿Listo? Nosotros nos confundimos porque sí parecen pétalos, pero no. ¿Por qué no son pétalos? Porque los pétalos están en cada una. O sea, cada puntico que ustedes ven acá es una flor. Y cada una tiene su pétalo, sus pétalos más bien, y tienen sus partes reproductivas como cualquier flor. Pero las flores están acá. ¿Listo? ¿Estamos? Ahí para aclarar esto. ¿Listo? Pero volviendo. Los musgos también tienen reproducción sexual y asexual. Ah, bueno, no. El plancton pertenece a qué rey. No son bacterias. No, no son plantas. ¿Ah? Protista, porque el plancton el plancton realmente está conformado por muchas cosas, o sea, tanto protozoos como algas. ¿Qué sería esta clase sin tibar? Hey, muchachos, a los virtuales, para que no se lo pierdan, tibar, casi se cae, pues no. Qué berraco, si eso le pasa por hippie.
No, papu, no, ahí sí te vi mal. En ese momento, Tibatas dio el verdadero. Pero yo siempre lo supe desde que lo vi haciendo eso. Algún día, no será hoy, no será mañana, pero algún... no. Entonces, vean, los musgos son plantas muy pequeñas. Los musgos son plantas muy pequeñitas. Ya, tía, ya sabemos que sí va a caer. Son plantas muy pequeñas, pero que van a ser muy importantes para el ciclo del agua. En términos de reproducción, los musgos tienen un gran problema y es que cuando los ecosistemas donde están los musgos son afectados, ellos no vuelven a crecer. Por ejemplo, en muchas zonas donde uno pisa en un páramo y si hay musgo, no vuelve a crecer en ese lugar el musgo. Digamos que ellas son plantas muy sensibles a los nutrientes que tienen. Entonces ellas forman, esto que ustedes ven acá, por ejemplo, eso se suelen llamar colchones. ¿Sí? Colchones. Sí. Son muy importantes para el ciclo del agua, pero muchísimo. ¿Cómo? Pero mucho, papi. O sea, mojado no es palabra, papá. O sea, usted queda bañado. ¿Sí? Por la cantidad. Si ustedes miran acá en Colombia, en los páramos hay mucho musgo. Y a raíz de esto, acá en Colombia, en Venezuela y en Ecuador, que es donde hay páramos, es donde surgen los ríos. Ahí empiezan a aparecer, uno empieza a ver cómo se empiezan a formar los primeros ríos así a partir del musgo, ¿sí? Y se empiezan a formar caminitos. Bueno, en otros países pasa sobre todo por, como no hay páramos, es por los nevados. Entonces, en épocas del año se empieza a descongelar el nevado y ahí se forman los ríos, ¿sí? Bueno, digamos que se mantiene para el ciclo del agua, pero pueden ser por bajas temperaturas. Digamos, por ejemplo, uno de los ríos más grandes es el río Nilo en el Egipto, ¿sí? Que como nosotros sabemos son zonas pues muy desérticas, sin embargo pues tiene una montaña donde empieza a surgir y reúne varios riachuelos. ¿Listo? Entonces, estas plantas tienen reproducción tanto sexual como asexual, pero son plantas muy delicadas en términos ambientales. O sea, digamos, si hay algún tipo de contaminación, etcétera, empiezan a morir rápidamente. ¿Listo? Y muchas de estas plantas, a lo largo de la historia de la humanidad, se han puesto en vía de extinción. ¿Por qué? Porque muchas personas cogen este musgo para hacer pesebres en diciembre. ¿Serio? Pesebres en diciembre. ¿Sí? Para hacer pesebres, papu, ¿no sabe lo que es un pesebre? Pesebre de Jesús, así. Papu, Jesús, Navidad. Sobre todo en el campo, obviamente, porque pues usted no se va a ir, no sé, 3 horas a conseguir solo musgo y cuando llegue ya está todo seco, todo vuelto nada. El carro todo cochino, no. Pero sí, en muchas zonas campesinas, pues, bueno, de pronto esta práctica se ha cambiado un poco, pero anteriormente sí cogían mucho el musgo para hacer los pesebres, ¿sí? Entonces, digamos que eso estaba arrasando en diciembre, digamos que era muy fuerte el daño que se le hacía a estos pequeños. Y ahora, actualmente, el problema no es que lo cojan tanto para los pesebres, sino es que están llevando mucho ganado a estas zonas donde hay musgo. Entonces, como el ganado empieza a caminar y a pisar tan fuerte, está dañando todo el suelo y ya no está apareciendo tanto musgo. ¿Y qué pasaría si se... Bueno, lo que principalmente se afectaría sería el ciclo del agua, porque es que estas absorben agua en cantidades, entonces se contaminaría mucho más rápido.